Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic del despertar. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Poco a poco comenzó a recobrar el sentido. Sus ojos se abrieron lentamente, notando el cielo azul sobre él. ¿Qué había sucedido? Se levantó, mirando a su alrededor confundido. Esto no era la ciudad. Daba igual a dónde dirigiera su mirada, solo podía observar una llanura extendiéndose, con varias formaciones rocosas alzándose. ¿Qué era este lugar? ¿Cómo había terminado aquí? Recordaba cómo se había despedido de Ochiyo, y entonces, se había encontrado con esa extraña puerta blanca. Pudo recordar cómo comenzó a ser succionado por el interior de aquella puerta, sin tener ninguna fuerza necesaria para resistirse. Él creyó que iba a morir, pero, al parecer, no era así. Fuera lo que fuese que había sido aquella puerta blanca, lo había traído hasta aquí. Hasta un lugar que no reconocía en lo absoluto. ¿Acaso seguía en el mismo país? Lo dudaba mucho. Jamás había oído hablar de un lugar con este tipo de formaciones rocosas dentro de su país. Sin embargo, no podía evitar sentir cierta familiaridad con este lugar. Como si ya lo hubiera visto en algún lugar antes, pero, ¿dónde? Sacudió su cabeza. No. Lo importante ahora mismo era salir de este lugar. Necesitaba encontrar rápidamente aunque fuera un rastro de civilización. Sin embargo, ¿por dónde empezar? Él podría estar vagando en círculos sin tan siquiera saberlo. No pudo evitar ponerse algo nervioso ante toda la situación. La idea de tener que sobrevivir en un entorno totalmente desconocido para él era aterradora. A pesar de ello, apretó sus puños, quizás, en un intento de darse confianza a sí mismo. No podía perder la calma. Ese era el primer error. Necesitaba pensar con la cabeza, no con las emociones que sentía. Miró a su alrededor, pero daba igual a dónde mirara, solo podía ver el mismo paisaje. Aquel lugar no parecía tener un final. Si tan solo pudiera encontrar un punto elevado, podría tener una vista mucho más clara de este lugar. Sin embargo, lo único que podía ver elevado en este lugar eran las múltiples formaciones rocosas. Y era evidente que él era incapaz de escalar dichas formaciones. Dejó escapar un suspiro, cuestionándose cuál debería ser su primer paso. Fue en aquel momento, cuando pudo notar una sensación rara. Como si algo estuviera moviéndose en su espalda. Cuestionándose de qué se trataría, miró por encima de su hombro. Lo que vio lo dejó totalmente congelado. Una cola. Una cola salía de él. Y no una cola cualquiera. Una cola marrón. Una cola que podría reconocer en cualquier lugar. La cola de un Saiyajin. Él tenía la cola de un Saiyajin. ¿Qué estaba ocurriendo? Nada de lo que estaba pasando tenía sentido alguno. Primero esa puerta blanca, después este lugar y ahora, ¿tenía una cola? Sin embargo, no se puso nervioso ante esto. Al contrario. Una sensación de felicidad comenzó a inundarlo, una sonrisa extendiéndose por sus labios temblorosos. Sus manos alcanzaron por su cola, apretándola levemente. El efecto fue inmediato. Una sensación de debilidad recorrió todo su cuerpo, sus piernas tambaleándose como gelatina. Soltó de inmediato su cola ante aquello. Era real. Totalmente real. Él tenía una cola. Y eso solo implicaba, que él era un Saiyajin. No pudo evitar emocionarse ante aquello. Esto era el sueño de cualquier fan de Dragon Ball. ¿Acaso esto había sido obra de aquella puerta tan extraña? Fuera como fuese, él estaba feliz. Jamás imaginó que ser un Saiyajin sería posible. Pero, aquí estaba él para romper la regla. Tomó aire, intentando tranquilizarse. De acuerdo. Si bien estaba feliz de ser un Saiyajin, necesitaba recordar su situación. Estaba perdido, sin ningún tipo de idea de hacia dónde dirigirse. Sin embargo, ahora que era un Saiyajin, tenía menos preocupaciones. Posiblemente ya no debería preocuparse ante algún tipo de depredador, además, podría moverse más rápido por el terreno. Siempre y cuando, sus capacidades físicas se hubieran visto incrementadas, claro. Agachó la mirada, antes de asentir para sí mismo. Y sin pensarlo dos veces, él saltó. Saltó con todas sus fuerzas, sin saber qué esperar de aquella acción. Cuando quiso darse cuenta, estaba varios metros por encima de la superficie. No pudo evitar la sonrisa que se deslizaba por sus labios, sintiendo algo de adrenalina recorrer su cuerpo ante la altura que había alcanzado. Al aterrizar, él no pudo evitar mantener la sonrisa que adornaba su rostro. Realmente era más fuerte.
Ningún ser humano sería capaz de saltar tan alto. Parpadeó. Ahora que lo pensaba, él había estado buscando un punto elevado para tener una mejor vista del lugar. Ahora que podía saltar tan alto, debería ser suficiente para echar un vistazo. Con eso en mente, volvió a saltar. Sus ojos rápidamente se desviaron de un lado a otro, intentando localizar algún rastro de civilización. No hubo suerte, sin embargo, fue capaz de ver algo. Lo que parecía ser un bosque a lo lejos. Al aterrizar sobre la superficie una vez más, se cuestionó qué hacer. Había encontrado una salida de este lugar, pero no sabía si era buena idea adentrarse en un bosque desconocido. Por lo menos, aquí tenía una vista clara de todo lo que lo rodeaba. En el bosque estaría rodeado por árboles, impidiendo una visión clara de por dónde iba. ¿Qué debería de hacer? ¿Debería continuar en esta llanura llena de formaciones rocosas, o simplemente dirigirse a ese bosque? Antes de que pudiera tomar una decisión, su oído logró captar algo. Parpadeó, poniendo más atención en aquel ruido. Era constante, no sabría decir muy bien qué era, pero se sentía como si algo estuviera chocando contra algo. ¿De dónde venía? Y repentinamente, pudo oír lo que parecía ser el sonido de una explosión. Parpadeó, no pudiendo evitar cuestionarse qué sucedía. Desconocía qué estaba sucediendo, pero, si eso había sido una explosión, eso debía significar que alguien debía estar cerca, ¿cierto? A pesar de ello, no estaba muy seguro que tan acertado sería dirigirse hacia el lugar de la explosión. Si bien era un Saiyajin ahora mismo, posiblemente no era uno muy fuerte. Debería seguir siendo cauto ante algunas cosas. Pero, esa explosión, era la única señal de alguien que había tenido hasta ahora. Y él necesitaba averiguar dónde estaba y salir de aquel lugar. Con eso en mente, volvió a saltar. Sus ojos recorrieron el lugar, antes de lograr divisar una columna de humo negra alzándose a lo lejos. Allí. En el momento que aterrizó sobre la superficie, él tomó su decisión. Iría a ver qué estaba sucediendo. No sabía quién sería el responsable de esa explosión. Ya fuera amigo o enemigo, obtendría más información de la que obtendría por su cuenta. Con eso en mente, comenzó a caminar con un paso apresurado. Podía notar su cuerpo más ligero, y obviamente, más rápido. A este paso, no tardaría mucho en llegar. Cambio de punto de vista. Tal como había pensado, no había tardado mucho en llegar. Y a medida que más se acercaba, más evidente y claro era aquel sonido constante que había podido estar escuchando durante todo el viaje. Sus ojos se alzaron. Y cuando lo hizo, no pudo evitar abrirlos en señal de sorpresa. Ahí arriba. Podía notar a dos figuras. Era difícil de decir, pero parecían estar peleando. Pero eso no era lo más sorprendente. Lo más sorprendente era el hecho de que estuvieran volando y moviéndose a velocidades que apenas él podía seguir. Fue en aquel momento cuando comprendió algo. Esa puerta blanca no solo lo había convertido en un Saiyajin, también lo había traído a... Su tren de pensamientos se vio interrumpido cuando pudo notar como una repentina esfera de energía salía de la mano de uno de esos sujetos. Sin embargo, el otro sujeto la esquivó, la esfera dirigiéndose en estos momentos hacia él. ¿Qué hace ese idiota ahí? Pudo escuchar el grito de uno de los hombres que estaba peleando. Pero, aquello no era lo importante ahora mismo. Su cuerpo se congeló por unos instantes, incapaz de reaccionar ante la esfera de energía que se precipitaba sobre él. Y en el último momento, su cuerpo se movió por puro instinto, moviéndose de forma involuntaria. Con un rápido salto hacia atrás, logró evitar la esfera de energía. Sin embargo, en el momento que la esfera impactó contra la superficie, la explosión logró alcanzarlo. No fue nada demasiado remarcable, pero lo suficiente como para mandarlo rodando por los suelos. Dejó escapar un pequeño gruñido, levantándose y sujetándose la cabeza con una mano. ¿Qué había sucedido? Él se había congelado y repentinamente, su cuerpo se había movido por sí solo, quizás era el instinto de supervivencia. Lo desconocía. Vaya. ¿Estás bien? Sus ojos se desviaron, notando a las dos figuras descender frente a él. La que había hablado era un hombre de cabello alborotados en forma de palmera, ojos negros y un ji naranja que podría reconocer cualquier fan de la serie. Frente a él, estaba el mismísimo protagonista. El hombre que había estado idolatrando desde que era un simple niño. Son Goku. No sabía qué decir ni qué hacer. Es decir, ser un Saiyajin era una cosa, pero, hablar directamente con Goku. ¿Qué podía decirle? Sin embargo, ver al hombre frente a él, solo confirmaba lo que había estado pensando antes. Aquella puerta no solo lo había convertido en un Saiyajin.
También lo había traído al mundo de Dragon Ball. ¡Oh, Dios! Esto solo complicaba aún más las cosas. Una cosa era ser un Saiyajin, pero vivir en el mundo de Dragon Ball. Eso era algo muy diferente. Algo para lo que no sabía si estaba preparado. El hombre conocido como Son Goku ladeó la cabeza ante la falta de respuesta. Oye. ¿Me has escuchado? Cuestionó, su tono mostrando cierta ingenuidad. Ah. Él finalmente reaccionó, a pesar de cómo su cuerpo no paraba de temblar. Sí, estoy bien, no se preocupe. Respondió rápidamente él. Oh, Dios. ¿Por qué no podía hablar como una persona normal? El otro hombre junto a Goku también lo pudo reconocer. Piel verde, orejas puntiagudas, 2 antenas y un ji muy reconocible. Estaba de brazos cruzados, observándolo fijamente como si fuera algún tipo de espécimen raro. Fue en ese instante, cuando los ojos del hombre verde se abrieron. Espera. ¿Acaso eso es una cola? Eres un Saiyajin. Goku también parpadeó dirigiendo su mirada hacia él y notando la cola que se movía detrás de él. Oh, es cierto. Tienes una cola. Vaya, no esperaba encontrarme con otro Saiyajin por aquí. Dijo Goku con una pequeña sonrisa. No seas ingenuo, Son. Si está aquí, eso significa que no tiene buenas intenciones. Fueron las palabras del hombre de piel verde. Vamos, Piccolo. No seas así. No luce como una persona mala, ya lo habrás notado. Dijo Goku con su sonrisa característica. Eso no significa nada. En primer lugar, ¿cómo explicas su presencia aquí? Cuestionó Piccolo. Mientras el Saiyajin y el Namekuseijin hablaban entre sí, él solo pudo pensar una cosa. Estaba en el mundo de Dragon Ball. Y frente a él, tenía a Goku y a Piccolo. No sabía cómo sentirse respecto a esto. Si bien estaba emocionado de conocer a los personajes de su serie favorita, el hecho de que a partir de ahora estaría viviendo en el mundo de Dragon Ball no lo animaba en lo absoluto. Es decir, ser un Saiyajin era genial y todo eso. Estar con Goku y el resto también era genial, pero, el mundo de Dragon Ball implicaba estar peleando contra constantes amenazas. No sería de extrañar que algún día, él fuera víctima de una de esas amenazas. Ya fuera a manos de Freezer, Cell, Majin Buu o incluso enemigos de Dragon Ball Super, como Goku Black o Moro, donde se había metido él. Venga, Piccolo. Ni siquiera viste como un Saiyajin. No creo que tenga ninguna relación con Freezer o sus hombres. Dijo Goku con una sonrisa. Tienes razón, pero, Piccolo sabía que Goku tenía razón, pero aún así, el Namekuseijin parecía obcecado en mantenerse cauto y alerta. Dime. ¿Cómo te llamas? Yo soy Son Goku. Y también soy un Saiyajin, como tú. Dijo Goku con una amplia sonrisa, dirigiendo su mirada hacia él. Mi nombre es Erjon. Dijo él, todavía algo nervioso. A pesar de ello, intentó tranquilizarse. No podía quedar como un idiota delante de su ídolo. Erjon, dijo Goku, probando el nombre en sus labios. ¿Quién eres? Eres un Saiyajin, y sin embargo, luces demasiado joven para ser uno. Fueron las palabras de Piccolo, un ceño evidente en su rostro. Podía entender a qué se refería Piccolo. Él solo era un simple adolescente y el planeta Vegeta había estallado hace múltiples años. No tenía sentido que alguien de su edad existiera. ¿Qué debería de decir? Daba igual lo que dijera, nada tendría ningún tipo de sentido. Lo mejor que podía hacer por ahora, era fingir ignorancia. Fingir que él tampoco sabía nada. Parecía ser su mejor carta a jugar ahora mismo. Yo tampoco tengo muy claro quién soy. Fueron sus palabras. En el momento que salieron de sus labios, comprendió lo estúpido que sonaba, pero ya no había marcha atrás. Goku mostró una expresión confundida. ¿Qué quieres decir? Cuestionó el Saiyajin criado en la Tierra. Quiero decir, sé mi nombre, sé que soy un Saiyajin, pero, no tengo muy claro cuál es mi origen. Dijo él. Quizás habría sido más sencillo simplemente decir la verdad, pero, ¿acaso alguien lo creería? Quizás Goku, pero Piccolo lo acusaría de inmediato de mentiroso. Después de todo, ¿quién se creería una historia como la suya? Que lo había tragado una puerta blanca y lo había traído hasta aquí. Sinceramente, sonaba como una locura. Bueno, ¿qué hacías antes de venir a la Tierra? Cuestionó Goku, ladeando la cabeza hacia un lado con curiosidad. Por unos instantes, él no supo qué decir. Nunca había sido bueno con las mentiras. Y tener que crear una historia ficticia sobre la marcha era demasiado para él, aún así, intentó hacer sonar lo más realista su historia. Llevaba una vida normal en un lugar lejano. No tengo padres, pero me dedicaba a estudiar y cosas así.
Fue rápidamente su respuesta. ¿Y por qué has venido a la Tierra? Cuestionó Piccolo. De acuerdo, tomando en cuenta que Piccolo y Goku estaban entrenando, eso significaba que debían encontrarse en un punto posterior a la saga de Namek, pero, ¿en qué época precisamente? No tenía tanta información como para descubrir la época exacta, pero tenía una ligera sospecha, era evidente que era después de los eventos de la saga de Namek. Y también de la derrota de Freezer y King Cold a las manos de Trunks. Oí que Freezer había sido derrotado por un Saiyajin de la Tierra. Nunca antes había conocido a un Saiyajin, así que vine para conocer a otro de mi propia especie, y quizás, descubrir algo más acerca de mí. Comentó. No era ninguna mentira. Quería descubrir acerca de lo que había sucedido. Descubrir que había sido aquella puerta blanca y por qué lo había transformado en un Saiyajin y lo había traído hasta este mundo. Piccolo lo miró fijamente, como si estuviera valorando si comprar su historia o no. Después de unos segundos, el Namekuseijin habló. En ese caso, has escogido un mal momento para hacer un viaje turístico. Te recomiendo volver a tu planeta. Ojalá pudiera hacerlo. Vamos, Piccolo. El chico ha venido hasta aquí por algo. No seas tan brusco con él. Dijo Goku con una sonrisa, antes de dirigir su atención hacia él. Por cierto. Buenos reflejos ahí. No cualquiera podría esquivar ese ataque de Piccolo. Honestamente, mi cuerpo se movió por sí solo, respondió él. Eso solo significa, que en el fondo, tienes espíritu de luchador. Dijo Goku con una sonrisa. ¿Espíritu de luchador? Él nunca había peleado en su vida, dudaba mucho que eso fuera cierto, pero, si Goku lo decía, debía haber algo de verdad en sus palabras, ¿cierto? Después de todo, el Saiyajin era un experto en las artes marciales. Y justo en aquel preciso instante, un ruido resonó por todo el lugar. Parecía ser el rugido de un animal o algo similar. Él parpadeó, mirando a su alrededor, antes de notar la sonrisa de Goku y cómo se rascaba la nuca. ¿Acaso eso había sido? Solo piensas en comida. Fueron las palabras de Piccolo, como si ya estuviera acostumbrado a tal escenario. ¿Qué se le puede hacer? Después de entrenar siempre me entra el hambre. Dijo Goku con una sonrisa. Vayamos a mi casa. Allí podremos hablar más tranquilamente y comer. Estoy seguro que tienes hambre. Hambre. Ahora que Goku lo mencionaba, ciertamente tenía algo de hambre, quizás había sido cosa de los nervios, o simplemente cosa de su nuevo cuerpo como Saiyajin. Aún así, irrumpir en casa de alguien así como así no parecía ser lo más correcto. No sé si sería lo más apropiado, murmuró él. No te preocupes. Anda, toma uno de mis hombros. Dijo Goku con una sonrisa, mientras colocaba dos dedos sobre su frente. Pudo reconocer la postura. La teletransportación, mejor conocida como el Shunkanido. Sabía que Goku continuaría insistiendo hasta que aceptara, así es como era Goku. Un alma despreocupada e ingenua. Soltó un suspiro, antes de acercarse y sujetar uno de los hombros del Saiyajin. Solo esperaba no marearse. Piccolo también se acercó, sujetando el otro hombro de Goku. ¿Piccolo? Dijo Goku con cierta sorpresa. No pienses que te dejaré escaquearte así como así. Yo también quiero respuestas. Dijo el Namekuseijin con una expresión seria. Goku miró por unos instantes a Piccolo, antes de asentir. Muy bien. Dijo Goku. Y repentinamente, todo a su alrededor cambió de un parpadeo. Ya no se encontraban en una simple llanura, no. Ahora se encontraban en el interior de lo que parecía ser una casa. Podía ver una cocina junto a una mesa con sillas, algunos otros muebles adornando aquella sala. No solo eso, podía ver a una mujer de espaldas a ellos en la cocina, preparando algo. «Hey, Milk. Ya hemos llegado», anunció Goku. La mujer se sobresaltó, volteándose de inmediato con una expresión de sorpresa. Dicha expresión no tardó en cambiar a una de ira. «Goku. ¿Cuántas veces debo decirte que no aparezcas así como así?», exclamó la mujer. Podía reconocerla, después de todo, ¿cómo no hacerlo? Era la esposa del protagonista de la serie. Perdón. Se disculpó rápidamente Goku. La mujer suspiró, antes de volver su mirada hacia Piccolo. Al notar al Namekuseijin allí, un ceño apareció sobre el rostro de Milk. Posiblemente, todavía sentía cierto rencor por Piccolo debido a lo que había hecho a Gohan. La mirada de la mujer ahora lo estaba mirando a él. No pudo evitar ponerse rígido, inseguro de qué hacer. Conocía perfectamente el carácter de Milk. Era mejor no emitir ningún sonido. ¿Y quién es él?, cuestionó Milk, estudiándolo de arriba a abajo. Fue entonces cuando debió notar su cola. Un Saiyajin. No te preocupes, Milk.
Puede ser un Saiyajin, pero no tiene ninguna intención mala. Dijo Goku rápidamente. La mujer continuó mirándolo, con una expresión difícil de descifrar. Fue entonces cuando ella volvió a hablar. Luces joven, ¿cuántos años tienes? Fue la cuestión de Milk. 16, fue su respuesta. Ante aquello, la expresión de Milk pareció suavizarse. Solo un poco. Ella dejó escapar un suspiro, como si estuviera resignándose. ¿Cómo te llamas? Erjon. Respondió él rápidamente. ¿Con qué Erjon? Más te vale no querer causar ningún problema, jovencito. Dijo Milk con una expresión severa. ¡No! No tengo ninguna mala intención, señorita. Dijo él rápidamente. Milk pareció satisfecha con eso, puesto que volvió su atención hacia la comida que estaba preparando. Esperad un poco. La comida estará lista dentro de poco. Fueron las palabras de la mujer. Papá. Señor Piccolo. Una voz sonó en el lugar. Sus ojos se desviaron de inmediato hacia una puerta, donde pudo ver a un niño. Un niño que reconoció de inmediato. Oh. Hola, Gohan. Dijo Goku con una sonrisa. Piccolo se limitó a asentir, reconociendo la presencia del pequeño, su espalda apoyada contra la pared, mientras sus brazos estaban cruzados. Tal como se cabría de esperar de Piccolo. ¿Acaso sucede algo? Cuestionó Gohan, ladeando la cabeza hacia un lado. Fue entonces cuando el pequeño pudo notar su presencia. Sus ojos se abrieron levemente ante el rostro desconocido frente a él, y más aún al percatarse de la cola que se movía detrás de él. Un Saiyajin. No te preocupes, Gohan. Estoy seguro que ya lo has notado, pero no tiene malas intenciones. Dijo Goku, intentando tranquilizar al pequeño. El Saiyajin criado en la tierra sonrió, sentándose en la mesa. Venga. Siéntate tú también, Erjon. Se mostró algo inseguro, antes cumplir con la petición de Goku. Tomó asiento en la mesa, algo nervioso y quizás, incómodo. Si bien él había visto en incontables ocasiones a estas personas, había sido a través de un televisor o un manga. Jamás había esperado verlos en carne y hueso. Aún así, intentó relajarse. Sin embargo, ese intento de relajación murió rápidamente, cuando Piccolo abrió sus labios para hablar. ¿Cómo sabes acerca de la derrota de Freezer? Cuestionó el Namekuseijin. Todo el mundo alrededor del universo lo sabe, las noticias de que Freezer y su padre fueron derrotados se esparcieron como pólvora. Dijo él. ¿Y por qué correr el riesgo? Desconocías qué tipo de persona sería el Saiyajin que los derrotó, ¿cierto? Sin embargo, viniste hasta aquí simplemente para saciar tu curiosidad. Dijo Piccolo. No sabía qué decir. Piccolo tenía razón. Sin embargo, intentó buscar una respuesta. Durante todos estos años, siempre me pregunté si habría más Saiyajin con vida, siempre me dijeron que mi planeta natal había sido destruido. Cuando oí que un Saiyajin había terminado con Freezer, supe que necesitaba conocerlo. E imaginé que si había derrotado a Freezer, no podía ser una mala persona. Respondió él. Piccolo lo miró por unos instantes, antes de soltar un bufido. No sabía si aquello era buena o mala señal. Venga, Piccolo. Déjalo tranquilo un poco. Pensé que ya habíamos acordado que no tenía malas intenciones. Dijo Goku. Puede que no tenga malas intenciones, pero creo que no nos está diciendo toda la verdad. Si oculta algo, no puedo confiar en él. Dijo Piccolo con firmeza. Además, tampoco deberíamos dejarlo en el umbral, Goku. Si realmente ha recorrido todo el espacio para venir hasta aquí, debería saber lo que está sucediendo. Goku no habló ante aquello. Quizás porque sabía que Piccolo tenía razón, o simplemente porque no tenía nada más que añadir. ¿A qué te refieres? Cuestionó él. Aunque algo en su interior le decía que ya conocía la respuesta. Ahora mismo una amenaza se cierne sobre el planeta. En aproximadamente 3 años, unos seres artificiales harán su aparición, amenazando con destruirlo todo. Te recomiendo volver a tu planeta y seguir con tu vida. Fueron las palabras de Piccolo. Oh, genial, tal como había pensado, se encontraba en los 3 años de paz, antes de la aparición de los androides y Cell. Realmente le encantaría regresar a su mundo, pero, desconocía si algo así era posible. ¿Ocurre algo, Erjon? Cuestionó Goku. El Saiyajin posiblemente había notado su mala expresión. Yo no puedo volver, fueron sus palabras, antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué quieres decir? Cuestionó Goku con cierta sorpresa. ¿Qué podía decir? No lo sabía, no sabía qué podía decir que tuviera, aunque fuera un mínimo de sentido.
Sus puños se apretaron levemente por debajo de la mesa sobre sus rodillas, cuestionándose qué debería de hacer. Tal como pensaba, no nos estás diciendo toda la verdad. Dijo Piccolo. Por unos instantes, el silencio se hizo. Lo único audible era la comida que estaba preparando Milk. Tomó aire, antes de hacer una decisión. No tenía sentido continuar alargando la mentira, si ni siquiera podía mantenerla. Si ni siquiera podía encontrar una excusa adecuada para su presencia aquí. No, no os he dicho la verdad, lo admito. Piccolo soltó un bufido, como si estuviera diciendo lo dije, mientras que Goku y Gohan parpadeaban varias veces. ¿A qué te refieres, Erjon? Cuestionó Goku. Yo, no soy un Saiyajin. Bueno, quiero decir, antes solo era una persona común y corriente. Un simple humano. Vivía la vida de un estudiante normal y corriente, hasta que me encontré con una puerta blanca en mitad de la calle. Me acerqué a ella y antes de que pudiera hacer algo, esa puerta me succionó. Cuando volví a despertar, ya estaba en esa llanura, transformado como un Saiyajin. Dijo él finalmente. Nadie habló por unos instantes, claramente sorprendidos por lo que habían escuchado. Debían estar pensando que estaba loco. O algo similar. Y no los culparía. Vaya, así que eso fue lo que te pasó, dijo Goku, antes de sonreír. No deberías habérnoslo ocultado, Erjon. Él parpadeó. Aquellas no eran las palabras que esperaba por parte de Goku. Él, realmente lo estaba creyendo, así sin más. ¿Tú, me crees, así como así? Cuestionó él con sorpresa. ¿Sí? Después de todo, no tienes ningún motivo para mentir, ¿cierto? Además, pude notar que en esta ocasión tus palabras realmente salían de tu corazón. Dijo Goku, manteniendo su sonrisa en todo momento. Aún así, si lo que realmente dices es cierto, hay algo que no cuadra. ¿Cómo sabes acerca de los Saiyajin? ¿Acerca de Freezer? Algo así no es algo que sepa nadie en el planeta, a excepción de unas personas contadas. Dijo Piccolo. Bueno, sé que es difícil de creer, pero no soy de este mundo. Dijo, antes de notar las miradas de los presentes. Quiero decir, creo que soy de otra dimensión o algo así. Y en mi dimensión, todo este mundo no es más que una simple serie de ficción. ¿Una serie de ficción? Entonces, ¿no soy real? Cuestionó Goku, parpadeando varias veces. No, creo que sois reales. Simplemente coincidió que termine en esta dimensión. Quién sabe, quizás mi mundo sea una historia de ficción aquí. Dijo él. Entonces, ¿ya sabías lo de los seres artificiales? Cuestionó Piccolo con un pequeño ceño. Sí. Ya sabía acerca de los androides. Admitió él. ¿Cuánto sabes? Cuestionó Piccolo. Demasiado. No sé quién o qué me habrá traído hasta aquí, pero tengo conocimiento acerca de todo lo que va a pasar en un futuro. Dijo Erjon. Piccolo no pudo evitar entrecerrar sus ojos ante aquello. Entonces, ¿admites que sabes lo que va a suceder en un futuro? Él asintió. Ya veo. Eso significa que sabes el desenlace que habrá en la batalla contra los androides. Sí, lo sé. Pero, no sé qué tan acertado sería revelar dicha información. Dijo él. Ciertamente, no sabía si revelar eventos del futuro sería lo más indicado. No quería cambiar repentinamente toda la historia de Dragon Ball, simplemente por su intervención. Piccolo no dijo nada ante aquello. A pesar de ello, sus ojos seguían mirándolo fijamente, casi como si estuviera analizándolo o cuestionándose si estaba diciendo la verdad. Vamos, Piccolo. Es mucho más divertido así. Dijo Goku con una sonrisa. Si supiéramos todo lo que pasa en el futuro, sería aburrido. Tal como esperaba, la mentalidad de Goku era así de simple. Sin embargo, él estaba cuestionándose si debería de hablar. Si debería decir que no estarían enfrentando a los androides que había dicho Trunks. Si debería advertirles acerca de Cell. Pero, no lo hizo, en su lugar, solo dejó escapar un suspiro. Pudo notar cómo Piccolo parecía querer decir algo, pero no lo hizo. Ya fuera porque sabía que era imposible discutir con Goku, o quizás por otro motivo. Entonces, Erjon, ¿estarás luchando junto a nosotros? Cuestionó Goku con una expresión ingenua, posiblemente sin tan siquiera comprender la gravedad de sus palabras. Pelear junto a ellos. Agachó la mirada, cuestionándose qué debería de hacer. Él no era un guerrero. Demonios, ni siquiera sabía lanzar un puñetazo. Él posiblemente solo sería un estorbo. Además, no quería morir. No sabía si estaba preparado para enfrentar a los androides. Pero, ¿acaso tenía otra opción?
Siempre podía mantenerse al margen, después de todo, sabía perfectamente que sin su intervención, la Tierra saldría adelante, pero, ¿realmente podría simplemente sentarse a mirar sin hacer nada, mientras el resto estaba arriesgando sus vidas? Suficiente de hablar, dijo Milk, apareciendo con múltiples platos y dejándolos sobre la mesa. Hora de comer, dijo la mujer de cabello negro. Dirigió su mirada hacia los diferentes platos. Espera, ¿eso eran salamandras? Se cuestionó si realmente tendría el valor para comer, pero al ver cómo Goku y Gohan comenzaban a comer con entusiasmo, él no pudo evitar preguntarse si realmente estaba tan bueno. Venga, come. Eres un Saiyajin después de todo, seguramente estás hambriento, dijo Milk. Él tragó saliva, antes de alcanzar por una pieza de carne. La comió, saboreándola. Sus ojos se abrieron. Estaba delicioso. Con eso sabido, continuó comiendo sin ningún tipo de reparo, quizás su instinto Saiyajin tomando control de su cuerpo por unos instantes. Su mirada se paseó a su alrededor, observando a Goku comer. A Gohan comer. A Milk sentándose en la mesa para también comer. Por unos instantes, no pudo evitar pensar que estaba invadiendo un momento en familia y arruinándolo, sin embargo, ellos lo habían acogido. Goku simplemente había aceptado quién era, Gohan no había hecho preguntas y Milk lo había aceptado en su casa y dándole comida. Dio un asentimiento para sí mismo, una nueva determinación surgiendo en su interior. No sabía lo que le depararía el futuro si decidía intervenir en los eventos que conocía de Dragon Ball, pero, tenía algo claro. No podía despreciar la amabilidad de estas personas que lo habían acogido a pesar de ser un desconocido. Él lucharía. Lucharía para devolverles el favor. Estaba dispuesto a hacerlo. Y aquí el segundo capítulo de El Despertar. Espero que os haya gustado. Erjon ha terminado teniendo que decir la verdad. ¿Cómo afectará su presencia en los futuros eventos de Dragon Ball? Habrá que esperar para descubrirlo. Por otro lado, estoy preparando un fic ambientado en el mundo de My Hero Academia para comenzar a publicarlo. Y no. No es el crossover que había mencionado en alguna ocasión. Es algo totalmente diferente. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.